estoy aquí también respondiendo. Nos fuimos. ¿Listo? ¿Ya está grabando? Sí. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a este conversatorio, este 10º conversatorio. Sí, ahora me equivoco. No, estamos en el 10º, ya es que ya llevamos varios. Este 10º conversatorio en recreación. Hoy con una súper invitada que ya está, ustedes la pueden ver ahí conectada. Está la profe Cristiane Gómez desde Brasil, ustedes la ven ahí conectada, ya vamos con ella, o sea, no se preocupen que vamos a tener todo este tiempo aquí para charlar con ella, así que hoy va a estar súper chévere porque pues es una mirada al ocio, a la recreación latinoamericana, porque ella es brasileña, pero pues con esa otra mirada, a ver, desde Brasil también un poco, ella ya nos va a contar un poco de su trayectoria, un poco de quién es, pero pues está muy bueno, yo estoy emocionado el día de hoy, ¿no, Diego? Creo que sí. Primero que todo, buenos días para todos los que en este momento nos ven y los que pues posteriormente verán el video. Agradeciendo a la maestra Cristiane por acompañarnos en esta mañana. Hemos venido realizando ya varios conversatorios en recreación, hemos ido avanzando en algunas cositas, entonces me voy a tomar el tiempo de unos 2 minutos, maestra, antes de presentarla, de hacerle el recordatorio a las personas de más o menos de qué hemos hablado. Esto con el fin de que seamos claros hoy, digamos, en las posturas, en revisar lo que dice la maestra y las preguntas que sean, pues, digamos, pertinentes, porque pues hemos evidenciado que muchísimas personas se siguen conectando a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, Edson, si no estoy mal, bueno, este es el 10º conversatorio, nos ha ido muy bien, hemos tenido más afluencia de gente. Y antes de eso hay que enviar un saludo pues, a todas las personas que nos ven, a la gente del Ministerio del Deporte, a la gente del Instituto Digital de Recreación y Deporte, a la gente del Instituto de Deporte y Recreación del Valle, a la gente de la Universidad Pedagógica Nacional, a la gente del Profesional en Recreación de la Universidad del Valle, a la gente del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del Centro de Actividad Física y Cultura, a todas las personas que laboran y trabajan en recreación, a las personas que nos acompañan del programa Campamentos Juveniles, a la red Recreándonos, a nuestros amigos de Uruguay, de Argentina, de México que se van conectando, a nuestros amigos de Venezuela también y a todos los amigos del territorio nacional. Entonces, como les comentaba, este es el 10º conversatorio, nos ha ido muy bien y pues yo solo les voy a ir contando como temitas que hemos hablado. En una primera instancia empezamos a hablar del cabordismo, de la inclusión del caos y el orden en la recreación. En el segundo conversatorio empezamos a hablar más o menos de una propuesta de qué pensamos que podría ser la recreación para nosotros aquí en Colombia. Después empezamos a tratar el tema de políticas públicas, todo lo que se maneja en políticas públicas y marco normativo de la recreación aquí en Colombia. Hemos hablado con algo que funciona en Bogotá, que es el sistema DRAFE, que es el deporte, recreación, actividad física y equipamientos para la ciudad, y hablamos con su presidente. Posteriormente nos acercamos a la epistemología del juego. Después de eso hicimos un acercamiento al ocio con el maestro Manuel Cuenca. Después hicimos una profundización en recreación con el maestro Weisman, que pues les recuerdo que también quedó encantado y quedó dispuesto para una siguiente intervención. Hoy tenemos a la maestra Cristiane, que también nos trae una percepción también desde Latinoamérica y específicamente de Brasil, y ya se van a enterar por qué es importante esta concepción de Brasil, porque no es lo mismo lo que trabajamos en Colombia, lo que trabaja en Argentina, a lo que se trabaja en Brasil, y esa es la importancia que tiene la maestra. Y recuerden que para dentro de 8 días tenemos a Fabián Vila también, que nos va a estar acompañando con otra percepción del tema recreativo. Maestra, muy buenos días. Entonces... Pero Diego, antes de que presentes a la maestra, pues quiero pues nombrar aquí que también hoy estamos con nuestro amigo Juan Camilo, que estamos desde Cali, y él, obviamente, Juan Camilo fue uno de los que nos hizo, gracias a él estaba la maestra hoy aquí, precisamente. Entonces, quiero, pues, antes de la maestra, que
Permítame un momentito, maestra. Pues Juan Camilo, que está en Cali. Juanca, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal, Alexon? Hola, ¿qué tal, Diego? Un saludo nuevamente, profe, y para los que nos están viendo también, un saludo. Bueno, pues la idea hoy es compartir. La profesora tiene unas teorías bastante interesantes por conocer. Los que hemos tenido la oportunidad de leerla y estudiarla, pues hemos visto muy de cerca su trabajo y sabemos un poco lo que es la noción de la recreación que tiene ella desde la concepción latinoamericana y también desde la concepción de Brasil, que en lo personal creo que es importante tener esa postura también presente, porque muchas veces cuando hablamos de recreación lo enfocamos mucho a la visión estadounidense o a la visión del sur, de Argentina, de Uruguay, y cuando vamos a ver, o nuestra propia visión, pero cuando vamos a ver, hay un país como Brasil que está muy cerca de nosotros, que también tiene una cosmovisión sobre el ocio, sobre el hacer, sobre la recreación, tienen también unas gestiones y es muy interesante también conocer un poco sobre eso. Entonces, bueno, nada más para acompañar el día de hoy y dispuesto a aprender también. Claro que sí, y pues es que Edson se me saltó, porque yo iba a hacerlo a la inversa, yo iba a presentar a la maestra y pues iba a hablar que nosotros hoy tenemos también un comentarista invitado, o sea, a Juan Camilo, y Juan Camilo, lo primero que todo, pues la bienvenida, y lo segundo, en la plena libertad de colaborar con la maestra en el uso de las preguntas, en revisar también lo que tú consideres que hay que preguntar, entonces totalmente libre. Perfecto, vale. Entonces, ahora sí nos vamos con la profe. Profe Cristiane, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Estoy muy bien. Gracias al Consejo Colombiano de Recreación por esta amable invitación. Es un gusto compartir e intercambiar conocimientos y experiencias sobre la recreación y el ocio con ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Por estar acá. Yo le voy a hacer la pregunta que le hago a todos nuestros invitados para iniciar. ¿Por qué estudiar temas de ocio y recreación? ¿Qué la lleva a usted a estudiar el ocio y la recreación? Una pregunta muy interesante. Es porque yo valoro siempre una vida con más sentido, con más calidad, que pueda considerar los diferentes sentidos, como estar junto con nosotros, mirar todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Perdón por mi portuñol. Espero que ustedes comprendan lo que estoy hablando hoy. Y también yo elegí como en la carrera académica la educación física. Entonces, en la educación física, desde el principio, me llamó mucho la atención el campo de la recreación y trabajé a los 18 años en campamentos, clubes, siempre con la recreación. Entonces, desde ahí, yo fui despertada para lo bonito y lo importante que es este campo. Perfecto, maestra. Y bueno, yo quisiera también como entrando en otros temas antes de abordar sus publicaciones, que usted nos contara más o menos, así como sencillo como para las personas que nos ven, de qué manera se tiene la concepción de ocio y recreación, qué significa el ocio, qué significa la recreación para ustedes en Brasil. Bien, para responder esta pregunta, yo quiero volver un poco, ¿sí? Porque nuestro colega Juan Camilo comentó que envió para ustedes un artículo justamente sobre ocio y recreación en América Latina que fue publicado por nosotros en 2010. Bueno, con este artículo, nosotros buscamos contribuir con la resignificación y con la reconceptualización del ocio en los estudios latinoamericanos sobre la temática. ¿Por qué? Porque el ocio generalmente es rechazado en nuestra región. Esta palabra desafía la lógica productivista que impera en nuestra realidad social, al ser las experiencias de ocio entendidas como hacer nada y clasificadas también como improductivas y como una pérdida de tiempo.
lo que aún carece de ser problematizado. Pero hoy día es posible constatar cambios en América Latina, sobre todo cuando se piensa en el campo académico. Por ejemplo, yo me recuerdo de una reunión que fue organizada por FUNLIBRE en Bogotá en 2009, cuando la posibilidad de desarrollar una maestría, la palabra ocio fue contestada por casi todos los participantes latinoamericanos, por la connotación negativa de esta palabra en nuestra región. Pero esto cambió poco después, lo que yo considero un avance. En esta dirección, yo puedo mencionar a la Maestría en Estudios Latinoamericanos de Ocio, que fue resultado de una acción conjunta de FUNLIBRE en Colombia con dos instituciones mexicanas, el CIO y el IPECAL. Esta maestría fue creada hace algunos años, creo que fue en 2013. Pero yo también quiero aclarar que lo más importante no es la palabra que se adopte, ya que lo que realmente importa es la esencia de los conceptos que se utilizan, o sea, las perspectivas y visiones que cada palabra expresa. Bueno, sobre nuestra visión de recreación y ocio en Brasil, es muy similar desde la recreación a las concepciones que predominan en varios países latinoamericanos. Pero la recreación generalmente es vista como una práctica social educativa, casi siempre direccionada a los niños, pero que en la práctica concreta está muy limitada a la idea de un activismo, ¿sí? Entonces, es una palabra, es un concepto y es una práctica muy común, pero también desde un punto de vista más amplio, muy desgastada, muy limitada. Diferentemente, el ocio, que para nosotros en portugués es llamado de lazer, tiene una connotación más amplia, porque un autor muy influente en Brasil fue Geoffrey Dumas-Sedier, que conceptuava al ocio como un conjunto de ocupaciones. Pero un conjunto de ocupaciones es muy similar a un conjunto de actividades. Entonces, sería prácticamente lo mismo. Entonces, con el avance de los estudios, a finales de los años 80, un autor brasileño llamado Nelson Marcelino desarrolló teóricamente el concepto de ocio y lo ubicó como parte de la cultura. Para nosotros, esto cambió todo, porque el ocio ya no más era comprendido como una simple actividad o ocupación, y pasó a ser comprendido como parte de la cultura y de las diferentes culturas que son identificadas en Brasil, porque no es algo homogéneo, tampoco en Latinoamérica esto es homogéneo. Entonces, para nosotros, desde entonces, los conceptos de ocio y recreación son distintos. El ocio es más amplio que la recreación, pudiendo incluso incluirla en cuanto a posibilidad de vivenciar actividades que generalmente son ligadas a la diversión. Y en cuanto a una práctica social contextualizada desde América Latina, nosotros pensamos que el ocio necesita ser comprendido y reconocido como una dimensión de la cultura, una visión que yo manejo hace como 20 años, pelo menos. Yo creo que voy a parar aquí para que sea posible establecer un diálogo. Claro. Bueno, maestra, ya hablamos entonces de la relación entre el tema cultural y también, digamos, acá en Colombia,
la recreación, así tal como usted lo plantea, se ve desde el activismo, tal cual, tenemos prácticamente la misma concepción, aunque por ejemplo en Colombia el marco legal es disperso y en algunas cosas la mete en cultura, en otras cosas las mete en salud, en otras las cosas está dentro de la actividad física, pero bueno, eso es otra cosa. Dentro del marco legal todo funciona. Ahora una pregunta, ¿qué relación encuentra usted, si es directa o indirecta, entre el ocio, la recreación y la educación? El ocio con la recreación, desde mi punto de vista, tiene una relación directa. Con la educación también, pero no necesariamente con la educación formal, porque yo creo que todas nuestras prácticas están enseñando algo, siempre, siempre estamos reproduciendo pelo menos algunos valores, algunos principios, porque yo no creo que las prácticas son neutrales, no son. Tiene marcos sociales, culturales, políticos y tantos otros que son muy específicos. Entonces, hay una relación directa para mí con el ocio y la recreación, pero con la educación es que ahí entra un desafío para nosotros que somos profesionales de este área, de este campo. Perfecto, maestra. Bueno, en este momento voy a darle paso a Juan Camilo. Juan Camilo ha sido una persona que ha llevado la rigurosidad y el estudio completamente de su trabajo. Y Juan Camilo, ¿qué preguntas hay pendientes para la Bien, maestra? pues creería yo que sería importante hablar un poco en la recopilación que hemos tenido de los talleres anteriores y con el documento que compartí de la profe, que me parece pertinente, hablar sobre el tema del concepto, que creo que la profe lo maneja muy bien en el artículo, y es cómo se contextualiza el concepto y a partir de allí cómo un concepto puede ser validado o invalidado según la perspectiva, o más bien que o validado más bien es como respaldado, ¿sí? Según el contexto, y cómo esto surge también con la cosmovisión un poco de entender el tema del recreacionismo, ¿no? Que es un poco lo que pasa en Colombia. Cuando hablamos de recreación nos quedamos muy a la lógica, pues como lo explica la profe allí, del recreacionismo, y no nos vamos a esa mirada de la recreación como una práctica cultural o como un derecho o como una cuestión académica. Entonces, como que abordar un poco el tema del concepto, ¿sí? Cómo se entiende el concepto, si la profe nos puede profundizar un poco más allí. Y también la otra pregunta sería, pues, ¿cómo entendemos el ocio? ¿Como un tiempo o como un estado? Ya que el debate está un poco en eso, ¿no? Desde Sebastián de Gracia, desde los griegos, el ocio es un estado del cuerpo para la contemplación, y desde otros autores el ocio es un tiempo, ¿no? Munet, por ejemplo, habla mucho de que el ocio es un tiempo y tiene un tiempo establecido. Entonces, ¿qué piensa la profesora un poco de ambas nociones? Sí, gracias. ¿Puedo comentar? Claro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en síntesis, un concepto es una representación de la realidad. Es dinámico, puede generar diversas interpretaciones y, desde mi punto de vista, debe ser siempre contextualizado, porque los conceptos no son neutrales, no son universales, son construidos en cada contexto y esto está directamente relacionado con la realidad social de los autores, de la historia de vida que los producen. Bueno, en algunos de mis desarrollos teóricos, yo trabajé con dos principales abordajes, desde son entendidos del ocio y la recreación en América Latina, en los cuales se puede agrupar los variados conceptos. Yo no voy a tratar aquí de un concepto en particular, ¿sí? Yo respeto todos los desarrollos teóricos que se tiene sobre esto, porque esto refleja las opciones y los estudios de cada autor.
Bueno, mas el enfoque de la recreación remite en sus orígenes a los Estados Unidos. Tenemos que empezar comprendiendo esto. Y para comprender la recreación en cuanto a un fenómeno social y educativo, tenemos que volver a finales del siglo XIX, cuando ocurrió lo que Camilo decía, una difusión de un movimiento conocido como recreacionismo que alcanzó varios países latinoamericanos. La educación física, así como el deporte, es el área más asociada a la recreación, tanto en nuestra vida cotidiana como en los estudios, en los cursos, en las propuestas de formación sobre el tema y también en el campo de actuación profesional. En las políticas públicas es igual. Y mucha gente piensa que concepto es algo sobre todo teórico. Esto en parte es verdad, pero en parte no, porque dependiendo de la concepción de cada persona, las acciones que serán desarrolladas serán coherentes con los conceptos que son adoptados. Y, por cierto, diferentes conceptos de recreación intentan ir más allá de la práctica de actividades, o sea, del activismo. Pero esta forma de entender la recreación como sinónimo de actividades placenteras con potencial educativo es la más difundida en nuestra región desde las primeras décadas del siglo XX. Y sigue hasta hoy. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pero en muchos casos, lo que veo es que los discursos conceptuales sobre la recreación son más elaborados que las prácticas. Entonces, en raras ocasiones, las implementaciones no consiguen escapar del activismo, de un hacer por hacer, carente de los propios contenidos educativos que estos conceptos de recreación postulan. Y desde esta perspectiva, yo veo que la recreación acaba en muchas ocasiones siendo utilizada para olvidar los problemas generados por la lógica excludente y consumista que impera en nuestras realidades latinoamericanas. Maestra, yo estando también revisando el tema del concepto, encontré que usted también hablaba de una dominación cultural y pues, digamos que es como pertinente teniendo en cuenta que prácticamente muy poco, aunque se han trabajado, pero pues ha sido muy poco el avance que se ha hecho internamente en nuestros países. La dominación cultural en estos temas de recreación se ve marcada prácticamente por lo que usted plantea, el recreacionismo que viene de Norteamérica y la postura de ocio europea, porque pues, digamos que acá no hay una postura clara sobre el ocio, sino como una postura adaptada del ocio europeo y tampoco hay una, digamos, hay muy pocas personas que se han puesto a producir conocimiento en este tema de recreación y también se ven posturas adaptadas en temas de recreacionismo, pero pues así no se ven evidencias, sino, lo que uno empieza a ver cuando lee los textos de otras personas es esa dominación y ese adaptar el recreacionismo a la ley, adaptar e imponer ese recreacionismo como si fuera lo que toda persona necesita obligatoriamente, la recreación pensada como el activismo. ¿Usted qué piensa sobre este tema de la dominación cultural y de la imposición de otros conceptos pues adaptados a lo que podría ser una realidad en nuestro contexto latinoamericano? Bueno, yo creo que esto pasa cuando nosotros, los profesionales de este campo, optamos por desarrollar recetas, ¿sí? Sin considerar quiénes son los sujetos de nuestras acciones, que esperan, que quieren,
que nos dice sus culturas. Hay mucho que considerar. Entonces, yo creo que en términos de lo que tú dices, es imprescindible contextualizar nuestras acciones profesionales junto con los sujetos de nuestras acciones. Y creo también que hay algo que hablaste, que es lo siguiente: hay también una dominación en el campo de los conocimientos, ¿sí? Porque muchas veces no producimos conocimiento, sino reproducimos conocimientos que sí son importantes, pero que muchas veces son propios de otras realidades y más adecuados a otras realidades. Yo voy a relacionar esto con algo que comentó Juan Camilo, y yo no fue posible comentar antes. Bueno, independiente de que la ocurrencia histórica del ocio sea ubicada en la Grecia antigua o en la modernidad europea, nosotros observamos que Europa, con sus prácticas y instituciones, es considerada como imprescindible y determinante para el surgimiento del ocio. Por eso yo pregunto, ¿cuándo surge el ocio en América Latina, en África, en Asia? Es una pregunta abierta para que nosotros podamos pensar un poco, porque Juan Camilo llamó la atención también para ese desarrollo, para ese fundamento relacionado a las teorías del ocio, que lo conciben o como un tiempo libre del trabajo, o como un estado. Por ejemplo, como postuló Sebastián de Gracia, un autor también muy importante en los llamados estudios clásicos en ocio. Y tenemos también que lembrar, ¿no?, que en general el ocio es visto como una amenaza para el desarrollo de las sociedades modernas que pretenden progresar y expandirse económicamente. Y fue por estas razones que la palabra más difundida y legitimada en América Latina de habla hispana fue recreación y no ocio, desconsiderando así, ¿no?, los aspectos fundamentales que están en la base de las concepciones, sea de recreación o sea de ocio. Y también en nuestros días, los días actuales, el ocio y la recreación son cada vez más concebidos como mercancías que son direccionadas al consumo, y yo voy a agregar un consumo casi siempre alienado y alienante de bienes y de servicios, sobre todo de servicios. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos en la América Latina, donde son fuertes las variadas formas de pobreza y de violencias, donde hay grandes desigualdades sociales y una creciente concentración del poder económico y político, con estilos de vida cada día más racistas, clasistas, machistas y consumistas, y por ahí adelante. Entonces, nosotros tenemos muchos desafíos pendientes y no podemos olvidar quiénes somos, dónde vivimos y qué es lo que necesitamos cambiar. Latinoamérica, como sabemos, es un mosaico de muchas realidades que es marcado por la diversidad en varios sentidos. Entonces, cuando llamamos la atención para ese aspecto de la cultura, tiene que ver con el reconocer todo esto, todas estas características que son propias de América Latina. Y sabemos, para finalizar este comentario, que la mayoría de las concepciones de ocio y también de recreación que son difundidos en Latinoamérica fueron, sí, formulados en otros contextos y son muchas veces insuficientes e inapropiados frente a las problemáticas y a las potencialidades de nuestra región.
Gracias, maestra. Y antes de que le dé paso a Edson, porque pues tenemos algunas preguntas también en el chat, le quiero hacer una última pregunta. En estos tiempos de pandemia prácticamente apocalípticos para algunos territorios y pues para Sí. otros, con este cambio de realidad, ¿cómo evidencia usted los cambios en el tema recreativo, de ocio, de lo que alguien denomina tiempo libre, lo que otros denominan tiempo liberado? ¿Qué evidencia usted en estas nuevas virtualidades, en estas nuevas formas de relacionarnos, de comunicarnos, hasta de recrearnos, podríamos decirlo? Bueno, lo que puedo decir es que está muy difícil para todos, porque yo, por ejemplo, estoy trabajando desde mi casa hace más de 3 meses. Tengo aquí en mi casa mi madre, que es una anciana, entonces pertenece al grupo de riesgo. Y también hay algo que es muy significativo, que desde mi casa tengo trabajado mucho, pero mucho más de lo que lo hacía desde la universidad. No hay límite de día, de horario, de nada. Y todo se sucede muy rápido. Entonces, nosotros estamos en un momento atípico y creo que esto compromete muchos ámbitos de nuestra calidad de vida, incluso nuestra salud física, mental, de todos modos. Y yo veo que mucha gente tiene preparado algunas opciones, algunas alternativas recreativas para la gente, para aliviar todo esto. Y yo creo que no es suficiente, pero es un punto de partida importante, porque la presión es muy grande, el tedio es muy grande. Entonces, nosotros necesitamos buscar alternativas, pero no podemos olvidarnos que todo esto sirve, o mejor diciendo, puede funcionar solamente como algo alienante, que nos ayude a soportar y no necesariamente comprender todo lo que pasa. Y necesitamos comprender, necesitamos tener conciencia de todo lo que pasa para que nuestras acciones sean más conscientes e incluso más consistentes. Muy bien, maestra. Bueno, hay una pregunta que nos hace un compañero que es estudioso también de la recreación y de la educación física y nos dice, en un contexto laboral latinoamericano de informalidad, inestabilidad, explotación, la prolongada edad de pensión, ¿cómo el ciudadano promedio debería generar experiencias de ocio óptimas? Bueno, yo pienso que esta cuestión es muy importante. Al trabajo informal se agrega ¿cómo se dice en castellano? Las oportunidades de subempleo. ¿Es así? ¿Está correcto? Sí, sí, señor. Y tantas otras que son formas precarizadas de trabajo. Há incluso, sabemos, el trabajo esclavo, que sigue em Brasil com o trabalho infantil, em Brasil e em outras partes do mundo também, lamentavelmente. Então, é difícil considerar e pensar em experiências óptimas de ócio quando todo lo demás não é assim. Entonces, yo creo que el ocio es parte de este proceso. Si la vida como un todo es sin sentido, muchas veces la recreación y el ocio también van a ser sin sentido. Entonces, si tenemos experiencias de ocio o de recreación que nos esclavizan,
las experiencias de ocio y recreativas que vamos a desarrollar muchas veces van justamente a ayudarnos a soportar esta vida, cuando debería aportar otras cosas, ¿sí? Ayudarnos a comprender lo que pasa. Y sabemos también que cada pueblo y cada sociedad construye y resignifica sus prácticas culturales que son vividas como un disfrute de la cultura y de la vida social en sus propias temporalidades. Entonces, yo quiero decir con eso que hay esperanza, sí, de tener experiencias cada vez más críticas y creativas también en este ámbito. Perfecto, maestra. Me preguntan también, el mismo Helman me dice, me gustaría saber con un poco más de detalle cómo se menciona en el texto, cómo podría definirse el ocio dentro de la modernidad líquida. Esto es muy interesante y tiene que ver también con que Juan Camilo ha planteado al principio, porque me preguntó cómo comprendemos el ocio en Brasil y yo no entré necesariamente en este punto. Pero la modernidad líquida, como plantea Bauman, está ahí para decirnos que nuestras concepciones de tiempo y de espacio necesitan urgentemente cambiar, porque la práctica ya cambió, pero muchas veces nuestra manera de pensar no. Entonces, cuando nosotros hablamos así, vamos a definir el ocio como el tiempo libre. Pero muchas veces este libre es borroso. No hay más como muchas veces, no todo, porque tenemos sociedades que aún viven con otra lógica. Vamos a pensar que hoy día, básicamente, la producción mundial está ubicada en Asia, en la China, que es la fábrica del mundo, ¿sí? A modo general. Solamente para aportar un ejemplo. Entonces, vivimos una sociedad, nosotros que tenemos acceso a las tecnologías de información y comunicación, a una visión completamente diferente de tiempo y de espacio. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora sería impensable a finales del siglo pasado. Estamos aquí nesse conversatório em tempo real, com pessoas ubicadas em diferentes localidades, hasta em diferentes países, e é possível desenvolver algo que no passado solamente passava personalmente. Então, temos que cambiar também nuestros conceptos, nuestras comprensiones, porque la práctica, esta sí, ya cambió hace mucho. Bueno, y puedo entrar un poquito en mi concepción de ocio desde Brasil. Claro. Bien. Las manifestaciones culturales de ocio son prácticas sociales vivenciadas con disfrute de la cultura. Esto es lo más importante. Tales como fiestas, juegos, paseos, viajes, música, poesía, grafite, murales, pintura, danza, expresiones corporales, el deporte, fotografía, actividades comunitarias, eventos artísticos, experiencias virtuales y muchas otras experiencias. No hay límite, porque esto es parte de la cultura y significa la manera como disfrutamos de ella. Cada experiencia cultural tiene significados muy singulares para cada sujeto y también para el grupo humano, para cada grupo social. El ocio también comprende otras prácticas culturales que son más direccionadas para la introspección, como la meditación, la contemplación, el relajamiento
Y todo esto puede constituir significativas experiencias, tanto personales cuanto sociales, gracias a este potencial reflexivo, ¿sí? Y todo esto puede ser destacado, colocado en relieve cuando consideramos los saberes y prácticas que son elaboradas en nuestros propios territorios, como las culturas de los pueblos indígenas, los grupos descendientes de África y también de otros continentes del mundo, que son la base de la diversidad cultural y ética de Latinoamérica. Las teorías históricas, sociales, ecológicas, geopolíticas y pedagógicas, entre otras, también marcan el pensamiento crítico de muchos autores latinoamericanos. ¿Será que nosotros conocemos toda esta producción? ¿Para dónde se dirige nuestra atención, nuestra búsqueda de conocimientos, de teorías y también de prácticas? Entonces, básicamente, sería esto. Yo creo que el ocio es una dimensión de la cultura caracterizada por la vivencia lúdica de diferentes manifestaciones culturales. Y todo esto se concreta, se materializa en 3 puntos principales: el tiempo-espacio, que hay que considerar todos estos cambios que comentamos hace poco, las propias vivencias lúdicas y también las vivencias culturales y la ludicidad, que yo creo ser la característica principal del ocio, que llamamos de lazer. Entre las pocas unanimidades entre los autores brasileños, la ludicidad es su marca principal. Sigamos. Acá me habla Polaco Falero desde Uruguay y hace un comentario, dice: existen dificultades en las instituciones de formación docente en el área y falta de recursos económicos para vivencias e experiencias en las que nos permitan hacer procesos analíticos y reflexivos sobre las teorías y poder crear conocimiento, generar la propia investigación y escrituras del campo. Y respecto a ese comentario, yo le hago una pregunta. ¿Cómo podríamos hacer a nivel Latinoamérica para generar procesos de investigación teniendo en cuenta los bajos recursos con los que se reciben apoyo específicamente para este tipo de investigaciones? O sea, hay apoyo para otras investigaciones, pero para hacer investigación en cuanto a ocio o recreación es muy complejo acceder a recursos. ¿De qué manera de pronto usted conoce o nos sugiere o podríamos pensarnos, teniendo en cuenta los bajos recursos, empezar a hacer algún tipo de investigación para profundizar en nuestros contextos latinoamericanos? Diego, discúlpame un momentico, yo antes de que la profe conteste, saludo a Polaco Falero, que es Raúl Falero, profesor de Uruguay, y para invitarlo por acá también, si en algún momento nos puede acompañar en estos espacios. Oiga, yo meto la cucharada para saludar también al profe Raúl, también hay parcero. Ya, nada más. Bienvenidos, profesor Raúl. Bienvenido. Bueno, gracias a los 2 comentarios del chat y también la pregunta específica sobre esto. Y sabemos que tenemos en la educación un fuerte aliado, porque nosotros somos educados para el trabajo y lamentablemente no somos educados desde la escuela, desde los años iniciales, para el ocio y para la recreación. Entonces, hay límites que tienen que ser suplantados, superados en este proceso. Es lo primero punto que me gustaría salientar, ¿sí? Entonces, yo creo que la escuela, los colegios, tienen un papel muy importante que desarrollar, ¿sí? Es necesario hacer que eso sea contemplado en la formación
de todas las personas, porque estas personas son ciudadanas desde niños, ¿sí? Y nosotros, junto con Luciana Noia, también una uruguaya que realizó su maestría con nosotros, publicamos este libro, ¿sí? Que está disponible gratuitamente en internet, sobre el derecho al ocio y las políticas públicas de las capitales de los países andinos, incluso Colombia también fue contemplada en esta investigación. Y de entre las varias conclusiones muy interesantes que tenemos aquí en este libro, una de ellas es que la recreación y un poquito también en algunos casos el ocio son mencionados en las constituciones como derechos, ¿sí? No solo en los 4 países contemplados en esta investigación, como también yo fui la tutora de una otra investigación donde 12 países que traen en sus constituciones el derecho, explicita el derecho a la recreación o el derecho al ocio, comentaron. Entonces hay este reconocimiento, pero no siempre esto se vuelve una realidad concreta. Y es muy importante porque nosotros vivimos en contextos que son marcados por la desigualdad social. Por eso es tan importante invertir en los derechos que son sociales, para que no sean vivenciados solamente como privilegios, ¿sí? Y yo creo que las instituciones formales de enseñanza, desde las escuelas hasta las facultades, tienen una tarea por hacer, que es justamente hacer de la investigación una práctica cotidiana. ¿Sí? Hay dificultades para implementar esto porque toda la gente generalmente considera que investigación es algo como demasiado importante, que, claro, requiere de recursos, pero muchas veces nosotros realizamos las investigaciones sin apoyo financiero. Para nosotros es más fácil porque nosotros trabajamos en una universidad, pero tenemos compañeros que trabajan en el sector público, en los espacios formales de educación, que también incluso en clubes social recreativos y otros ámbitos de la intervención profesional con el ocio y la recreación, que hacen de la investigación algo muy importante. Entonces, reuniones de estudio, debate, discusión, conversatorios como este, todas estas posibilidades y muchas otras que no estoy comentando aquí, son como puntos de partida muy importantes para que esta investigación se vuelva una práctica cotidiana en nuestras acciones profesionales, ¿sí? Aquí en Brasil también es muy difícil obtener recursos para financiar nuestras investigaciones, sobre todo en los últimos años. Cuando teníamos el Ministerio del Deporte, fue un momento de mucho aporte. Este libro, por ejemplo, fue producido y es gratuito por esta razón. Es gratuito porque el Estado financió todos frutos de investigaciones y involucrando varias personas. Ese también creo que ustedes conocen. Todos esos libros están ahí justamente para compartir con todos los interesados los resultados de las investigaciones que venimos desarrollando en los últimos años y que son solamente
un punto de partida para que nuevos avances puedan ser desarrollados. Yo creo que esta es una tarefa pendiente para ustedes que están ahí en el Consejo Colombiano de Recreación y hacen trabajos tan interesantes que recientemente yo vengo mirando a través del Facebook. Entonces, yo creo que ustedes están en un camino muy interesante y ojalá logren obtener también becas y otras formas de apoyo financiero que son tan importantes para que nuestro trabajo pueda ser desarrollado con más consistencia y también con más condiciones. Muchísimas gracias, maestra. Entonces, ahora sí le voy a dar paso a Edson para que continuemos. Bueno, maestra. Bueno, tenemos muchas preguntas en el Facebook, mucha gente que nos está viendo de diferentes países, como ahorita el profe Raúl desde Uruguay, bueno, hay obviamente desde muchas partes de Colombia, pero pues, bueno, dos cositas. La primera es, de pronto, si nos puede regalar el nombre de esos libros que nos los mostró rápidamente, de pronto para que los que nos están viendo también los pueda buscar en la red, y poder acercarnos un poco más a estas investigaciones, profe. Eso es lo primero. Y lo segundo es pues ya directamente una pregunta que nos hace Luciano desde Argentina, que nos hace esta pregunta. Saludos a Luciano. Dice, imprescindible reflexionar nuestra práctica y nuestras concepciones, la dimensión política, metodológica, ideológica, contextual y ética en el hacer. Está en la praxis. Muy interesante intercambio, gracias. Bueno, no, hace más una reflexión que una pregunta, ¿no? Sí. Luciano. Profe, no sé si nos regala entonces el nombre de estas investigaciones que su merced ha hecho. Pues sí, para que podamos buscarlas. Está bien. Podemos también agregar en el Facebook, que hace la divulgación de este conversatorio, los links, donde claro, las personas puedan acceder a los libros. Me ¿sí? parece perfecto. Yo voy a comentar los 3 que fueron publicados en el año pasado, que son los más recientes, ¿sí? Ese está en portugués, aliás, todos están en portugués. Este se llama, traduciendo sería Ócio, Prácticas Sociales y Mediación Cultural. Y fue un libro donde han participado varios profesionales de Brasil, cada uno haciendo sus aportes sobre el cine, sobre el teatro, sobre el deporte, sobre las experiencias virtuales, sobre la gastronomía, museos, sobre la capoeira, las luchas y muchas otras posibilidades. Este es un libro dedicado a una discusión teórica que busca reflexionar sobre la práctica de estas experiencias culturales. Este libro se llama Ócio y Territorialidades, Tesituras Sociales, Culturales y Políticas, que también fue desarrollado por varios autores. Incluso hay un artículo de algunos compañeros que son de la Universidad de Barcelona. Hay, por lo tanto, un artículo que está en castellano, en español. Y nos presenta una serie de resultados de investigaciones que fueron dedicadas a investigar el ocio en diferentes contextos sociales. Desde ahí, la importancia del concepto de territorialidad, ¿sí? Como lo que involucra todas las relaciones que están presentes en cada territorio. Y el derecho a la recreación y al ocio en las políticas públicas de las capitales de los países andinos, como he comentado, fue publicado por Luciana Noia
y por mí, que fue su tutora, y con el apoyo del Ministerio del Deporte, basado sobre todo en la investigación que Luciana fue personalmente desarrollar en las capitales de los países andinos, incluso en Colombia fueron realizadas 3 entrevistas, y aquí tenemos también muchas consideraciones instigantes e importantes relacionadas con las políticas públicas y sociales en este campo, ¿sí? Y algo que se llega a la conclusión es algo que ya sabemos y quiero resaltar, pero desde aquí como resultado de análisis de documentos, de entrevistas y de muchas prácticas. Es que desde el punto de vista del Estado, la recreación está subvalorada, ¿sí? Está el deporte, y principalmente el deporte de alto nivel, de los profesionales del deporte profesional, y muchas veces tiene todo el aporte para desarrollar estas prácticas. Y incluso en Colombia fue una de las pocas realidades donde la concepción de ocio y de recreación fue colocada de una forma más amplia, que no necesariamente como refén del deporte, como fue encontrado y fue constatado en otras realidades. Y aquí también nosotras planteamos cómo las concepciones son importantes, porque dependiendo de la concepción de recreación y de ocio que los gestores adopten, las acciones van a corresponder con estos conceptos. ¿Sí? Bueno, son estos libros, tenemos otros también, después vamos a compartir con ustedes. Bueno, profe, muchas gracias. Esperemos ahorita a ver si los compartimos los links para que pues, los que nos están viendo puedan acceder a ellos y podamos enriquecernos más con estas investigaciones que usted ha hecho allá. 2 cositas. Bueno, aquí en el Facebook, digamos que Luciano y el profe Raúl están hablando mucho acerca de esas concepciones eurocentristas y cómo muchas veces se reproducen aquí en Latinoamérica. El profe Raúl dice que en Latinoamérica, que en Uruguay precisamente, se imponen estas líneas metodológicas, teóricas eurocentristas. Y pues nosotros, Luciano concuerda con lo mismo, y nosotros yo creo que aquí obviamente en Colombia pues también lo hacemos mucho, ¿no? Nosotros hemos querido un poco indagar, investigar también desde el concepto propio, desde esas cosmovisiones latinoamericanas, y por eso hace 8 días nos acompañó un poco el profe Weichman, que sí tiene una concepción como muy arraigada desde la visión latinoamericana y argentina, desde él, ¿cierto? Entonces, digamos que en el chat del Facebook está este debate. No sé qué piensa la profe acerca de esto. Yo creo que todo es importante, y también el problema, quiero aclarar esto, no son los conocimientos que son producidos en varias partes del mundo. Ese conocimiento es fundamental, es importante y puede ser muy útil para nosotros. Pero nosotros también necesitamos producir conocimiento que sea contextualizado en nuestras realidades. Este es el desafío. Por ejemplo, tenemos indígenas con todo un aporte cultural interesante que requiere de ser investigado y también que pueda ser contemplado, considerado en nuestras producciones teóricas y también en nuestras acciones.
pero no de manera descontextualizada, ¿sí? Pero lo que explica que conocemos más de Estados Unidos o de Europa do que nuestros pueblos. Lo que explica eso? Una postura subalternizada, solo esto. Entonces tenemos una tarea pendiente que es investigar variadas temáticas que son propias de nuestra realidad. Sobre esto no hay muy poco. Y así vamos a producir conocimiento nuevo, que es lo que más necesitamos hoy en el campo de la recreación y del ocio. Sí, pero bueno, yo estoy de acuerdo con que pues, no hay que pelear con ningún tipo de concepto, venga de donde venga, ¿sí? Hay que enriquecernos de esto, pero aterrizarlo un poco a las prácticas, a esas vivencias de nuestros propios territorios, ¿no? Que eso es lo que, la invitación que hace la profe en torno a que investiguemos desde nuestras propias vivencias y utilicemos, o bueno, utilizar sería una palabra, esos conceptos que vienen de pronto de afuera, de Europa o de otros lados, pero para enriquecer de pronto esos propios conceptos que podamos poder llegar a sacar o a investigar o a trabajar nosotros mismos desde nuestra propia cultura, ¿no? Entonces creo que es no quedarse en eso, ¿no? Poco. Creo que es no quedarse en eso. Pero, profe, yo quiero preguntarle una cosa que, bueno, aquí en el grupo de Facebook, pues también han hablado un poquitico, nos dice, por ejemplo, Campamento Recreativo Heroico, el puerto de Mazatlán, desde México, nos están también viendo ahí, y también nos habla un poquitico acerca de, pues, cuál es el papel, bueno, creo que ya la profe había dicho acerca de esto, voy a leerlo, dice así: cuando se habla de eso como una necesidad, se separa de un tiempo. Ya había hablado la profe un poquitico de esto. ¿Qué papel tiene el gobierno en la sociedad para incorporarlo en la vida diaria? Y cuando dicen aquí la vida diaria, a mí me lleva bueno, ya hemos un poquitico hablado del concepto, del que si es que toca hacer investigación aquí, un poco el tema, pero me lleva también a otra cosa, este tema de la vida diaria, y es esa camiseta que la profe tiene, ¿sí? Que creo que hace parte de algunas acciones que están llevando a cabo allá en Brasil, o no sé, me llama la atención para que un poquitico, como lo dicen desde México, pues incorporemos esto a la vida diaria, y desde la vida diaria, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo está haciendo usted, profe, allá en Brasil? Creo que la camiseta tiene que ver, ¿no? No se le escucha, eso. Perdón. Bueno, esta camiseta es de nuestro grupo de estudios e investigación, ¿sí? Tenemos varios en nuestro programa de estudios interdisciplinarios del ocio, tanto en la maestría como en el doctorado. Actualmente yo soy la coordinadora de la maestría y del doctorado, ¿sí? Después voy a finalizar haciendo una invitación para ustedes como un desafío final. Pero incluso parece mucho con la logomarca de ustedes, ¿no? Ahora me doy cuenta, este símbolo, creo que ustedes no van a... Okay, sí, ya lo vi yo ahí, por lo menos. Sí, es Sí, similar. un poco también es como medio... Similar, sí. Sí, un poco Sí. similar, sí. Y porque nosotros creemos que eso hace sentido investigar y hacer desarrollos teóricos para promover avances en las teorías, pero sobre todo en la práctica. Los dos ámbitos están interligados todo el tiempo, pero muchas veces nos olvidamos de esto. Entonces, hay que investigar, hay que producir conocimiento que sea pertinente, que de hecho pueda dialogar con la práctica cotidiana que nosotros tenemos. No sé si respondí
de la manera esperada, pero alguien ha comentado sobre la importancia de la praxis. Sí, es la praxis que necesitamos urgentemente y cada vez más buscar esa articulación entre teoría y práctica, que muchas veces sabemos que se distancia en nuestras acciones. Tenemos discursos bonitos, interesantes, consistentes, y muchas veces hacemos lo mismo. Es cierto, es cierto. Le añadiría otra cosa, profe, y es que, por ejemplo, aquí en Colombia pasa mucho eso, ¿no? Y es que o nos centramos mucho en la investigación, en el concepto, y nos quedamos ahí porque muchos somos estudiosos de, pues, de la recreación y el ocio, y hay veces nos quedamos ahí y desligamos un poco, pues un poco inconscientemente, ¿no? Porque vamos trabajando el concepto y lo desligamos un poco de las acciones, pero me parece muy pertinente la invitación a que, oiga, no olvidemos esto porque, como decía el profe Pablo hace 8 días, pues la recreación se puede pensar y todo eso, pero la recreación sobre todo se hace. Él sí, pues decía, eso es haciendo, eso se hace. Pero entonces yo le añadiría otra cosa, y es que también toca hacerlo al contrario, ¿no? O sea, no solamente hacer, porque hay personas que también se dedican solamente al hacer, a la recreación un poco más, desde, como decía antes Diego, desde el activismo, ¿no? Hagamos La esto para que se actividad, ¿no? El divierta. activismo, sí. Sí, desde la actividad, exactamente. Pero no hay que olvidar lo otro, no hay que olvidar que pues para poder enriquecer esa acción, también debemos entrar en la investigación, entrar en el concepto que nos trae. Eso es todo un círculo, todo un proceso que no debemos desligar de ninguna manera, desde la acción y desde la investigación, desde el concepto. Entonces yo le añadiría a eso también que, al contrario, ¿no? Todas las personas que nos están viendo y realizan sus acciones recreativas desde cualquier parte de Latinoamérica, pues no olvidemos también lo otro, ¿no? Pienso yo, le añadiría yo eso ahí. Edson, yo quiero agregar algo. Los teóricos también no se pueden olvidar de lo que pasa en la vida cotidiana, ¿sí? Porque hay limitaciones también desde ese punto de vista. Hay que agregar. Yo quiero dar un ejemplo, ¿sí? El texto de este libro sobre el cine, yo escribí junto con una compañera, ¿sí? Todos nosotros tenemos el hábito de asistir películas, ¿sí? Todos nosotros sabemos hacerlo, pero muchas veces no sabemos nada sobre otras formas de lenguajes, porque estamos acostumbrados con las películas hollywoodianas, solamente con esto, ¿sí? No sabemos de variados aspectos que son importantes. Por ejemplo, ¿qué es una dirección de arte? Porque se dice, bueno, esta película fue premiada por los trabajos artísticos que fueron desarrollados y tantos otros. No, muchas veces no somos educados, preparados, tampoco formados para comprender algo que está presente todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Entonces, yo creo que esta también es una tarea nuestra. Podemos no solo presentar una película, pero también al discutir sobre esta película, agregar conocimientos para que las personas puedan descubrir nuevas formas de comprender y de elegir las películas que van a ser parte de su vida cotidiana. Ese es un compromiso cuando nosotros decimos la importancia de la educación para el ocio y por el ocio, ¿sí? Haciendo esto, pero tenemos que tener una formación consistente en cuanto profesionales para que esto sea posible. Para no correr el riesgo de solamente pasar una película en un campamento o en cualquier actividad recreativa que podamos organizar. Perfecto, profe Cristiani.
Bueno, tenemos miles de preguntas y estoy seguro que en el Facebook, como nos pasó, por ejemplo, con el profe Pablo hace 8 días, no, pues uno no acaba y no tenemos, lastimosamente no tenemos el tiempo para responder todo y siempre se nos queda por fuera cositas. Quisiéramos que responderle a todos, pero pues es muy difícil. Pero bueno, aquí estamos con Juan Camilo, que es nuestro amigo desde Cali, Colombia, que también... Juanca, creo que tienes ahí una pregunta relacionada. Sí, pues en relación a lo que estábamos hablando un poco de la formación, me gustaría saber, profe, qué opciones de formación en recreación u ocio hay en Brasil, o sea, universidades que ofrezcan un pregrado, una maestría, un doctorado, alguna opción sobre recreación y ocio en cuestión de formación, ¿no? Cuestión de estudios. Sí. Bueno, tenemos algunos cursos técnicos en lazer y recreación. Tenemos también de pregrado un curso que es desarrollado en la USP que relaciona el ocio con el turismo. Es direccionado para el turismo. Vários cursos de... Aqui chamamos de pós-grado como de senso lato, que significa uma especialidade, creio que é assim, para profissionais que já são egresados, são formados em algum curso superior. E também, de modo específico, temos a maestria e o doutorado em estudos del ocio. E era isto que eu queria comentar al final de mis comentarios aquí, que en julio, en el próximo mes, a finales de julio, tendremos una convocatoria para una nueva generación de profesionales interesados en hacer uno u otro. Y como estamos en tiempos de pandemia, todo el proceso selectivo será realizado virtualmente, lo que creo va a facilitar mucho para los colegas latinoamericanos interesados en hacer la maestría o el doctorado con nosotros. Y les quiero recordar que la maestría y el doctorado son totalmente gratuitos porque son desarrollados por una universidad pública y hasta el momento en las universidades públicas no se puede, y yo creo que tiene que seguir así. Por eso hay muchas luchas políticas con los dirigentes de Brasil y en el Ministerio de Educación como en el gobierno federal. Sí, pero nuestra maestría y el doctorado son gratuitos. En esta próxima convocatoria será todo realizado virtualmente y creo que en las etapas iniciales también, como las cátedras, las orientaciones, porque para este año no hay previsión de que regresemos à normalidade presencial, ¿sí? Entonces, yo creo que sería una oportunidad interesante. Lo desafío que queda para ustedes, que son de países latinoamericanos de habla hispana, sería justamente en el momento adecuado hacer las pruebas oficiales de lengua portuguesa, porque los brasileños tienen que hacer esta prueba en relación a la lengua inglesa o en el español, y ustedes la lengua portuguesa. Entonces queda una invitación. Yo creo que en la segunda quincena de julio la convocatoria estará publicada oficialmente y yo voy a compartir con ustedes para que puedan también difundir entre los miembros del Consejo Colombiano de Recreación. Entonces, esta invitación.
Sí, me sorprendió mucho. Excelente, muchas gracias, profe. De nada. Edson, yo quiero robar un momentico a la maestra y quiero hacerle una pregunta. Maestra, ¿habría la posibilidad, teniendo en cuenta todo lo que nos queda abierto de preguntas y las personas que están súper conectadísimas en este momento preguntando, ¿tendríamos la posibilidad de en unas próximas semanas volver a conectarnos con usted para seguir hablando otro ratico de recreación y ocio? Oh, con mucho gusto. Será un placer. Podemos sí, podemos también invitar a otras personas para tornar la discusión más rica. ¿Sí? Perfecto, No, sí, señor. no es necesario que yo sea la protagonista. Ustedes pueden estar totalmente a vontade para invitar a otras personas también. Será un gusto. Gracias, maestra. Bien. Bueno, Ya, estamos hoy casi llegando al final de este conversatorio. Empezamos un poco más temprano también, pero entonces, bueno, aquí tenemos, como ya lo dije anteriormente, miles de preguntas y miles de cosas que se quedan ahí un poquito en el tintero porque por el tiempo no nos da, por eso la invitación un poco de Diego también para compartir con la profe en próximos escenarios. Quiero simplemente saludar a la gente que nos ha estado comentando. Por ejemplo, nos saluda Jaime Quintero desde Jalisco, Guadalajara, Jalisco, México. Saludos. Venga, ¿dónde está Masta Luciano? Gustavo Adolfo Moreno también nos comenta. Helber Ignacio Nacho, que es del Consejo Colombiano de Recreación, está en Popayán, en Cauca, aquí en Colombia. Omar Martín, saludos también. Helman, siempre participando. David Morales, bueno, quiero saludar así rápidamente. Robinson Meneses, Luis Fernando Redondo. Bueno, gente que nos está viendo de Colombia, de Latinoamérica, muchísimas gracias por siempre estar ahí y acompañarnos. Pues el tiempo se pasa volando, Un entonces... saludo para el profe Gustavo de la Universidad Tecnológica de Pereira, que por ahí también nos está acompañando. Oh, sí, saludos al profe también. Entonces, bueno, todos los amigos que nos ven en vivo, en directo y que nos pueden ver también en diferido, porque pues hay que dar el video aquí en el grupo de Facebook y pues, yo sé que los que quieran acceder lo pueden hacer para seguir, pues para ver todo este conversatorio, ¿no? Ya estamos, bueno, nos falta poco tiempo. Sí. Yo creo que les damos de una vez una sorpresa a todos y es que lo primero que estamos haciendo nosotros en el consejo es que las personas que no son cercanas a diferentes autores, que son referentes en temas de ocio y recreación, los vayan conociendo. Pero efectivamente, maestra Cristiane, en un futuro vamos a tener un conversatorio con diferentes posturas y nos vamos a encontrar ya varios autores, vamos a tener diferentes, ya un conversatorio más, o sea, no con un único protagonista, como su merced no lo hacía notar, sino ya con diferentes posturas y vamos a dialogar un poquito más profundo sobre el tema, sino que lo que estamos haciendo en este momento es para las personas que no son cercanas a los diferentes autores, los vayan conociendo, vayan profundizando, pues para que no se pierda tanta información en el futuro ya cuando estemos con diferentes personajes en este mundo del ocio y la recreación. Bien. Los felicito por todo este trabajo que ustedes están desarrollando. Es muy importante ampliar los espacios de discusión, diálogo y debate también. Sí, muchas gracias. Yo sigo aquí antes de acabar con los saludos. Nos saluda Grace Cárdenas. Dice, hola, excelente convocatoria. Saludos desde la Patagonia, Argentina. Robinson Meneses también nos saluda. Isis Yolanda Galván, bueno, estoy nombrando nada más aquí que nos saludan de diferentes partes de Latinoamérica, entonces chévere. Pues la idea, como lo dijo Diego, profe, de nosotros es en principio, pues acercar a los diferentes actores de la recreación en Latinoamérica, en principio en Colombia, pero pues también en ese momento de Latinoamérica para que conozcamos todas esas diversas posturas, acciones, investigaciones, cosmovisiones de diferentes puntos de vista de Latinoamérica para que nos nutramos, nos enriquezcamos nuestro quehacer,
enriquezcamos toda esta linda profesión como es la recreación y todos estos temas. Entonces, esa es uno de nuestros objetivos con esto que estamos haciendo. Más adelante, pues, vamos a ir un poquitico transformando y creciendo estos espacios para que podamos seguirlo nutriendo. Entonces, esa es la idea de nosotros. Juanca, que estás allá desde Cali, no sé qué quieres decirnos, pues ya estamos terminando este conversatorio. Sí, pues primero agradecerle a la profe por la invitación. Todos estos días hemos estado programando, coordinando todas las formas para poder estar acá y bueno, fue posible. Agradecerle nuevamente entonces por haber compartido con nosotros, por haber permitido la posibilidad de realizar ese conversatorio. Y nada, pues agradecimiento también al Consejo Colombiano de Recreación. Directamente no soy del Consejo, pero soy muy cercano a todas las actividades que se han realizado en este año y bueno, pues lo que yo pueda colaborar, ahí estoy pendiente. Me parece que es una labor increíble la que están haciendo con esto de los conversatorios, los contactos que se están creando, la cantidad de teoría que se está, o de conocimiento que se está difundiendo, creo que es pertinente para poder establecer nuevas nociones sobre la recreación y bueno, aplaudir esa labor, nada más. Listo, viejo Juanca, no, muchas gracias. Vea, es sorprendente, no sé si, profe, ya como para finalizar, un comentario al respecto, y es lo siguiente. Es sorprendente que esta pandemia, todo esto que pues no es nada bueno a nivel mundial, pero nos ha traído este tipo de oportunidades, ¿no? Porque yo ya cuando uno se sienta aquí enfrente del computador y pues yo me he dado cuenta y me he acercado a diferentes posturas latinoamericanas y del mundo a través de esto que nos está pasando, ¿no? Pero siento que esto nos ha acercado un poquitico y nos ha dejado ver esas otras cosmovisiones que de pronto antes sí sabíamos que existían, estaban ahí, pero no sé por qué no las habíamos como traído tan de cerca aquí, ¿no? Creo que eso ha pasado, si está de acuerdo conmigo, profe. Sí, yo creo también. Los momentos de crisis son muy importantes también para que la gente produzca cosas nuevas. Y desde esta mirada, sí, tenemos muchas cosas buenas siendo producidas en este momento de pandemia. Aprovecho para enviar un amistoso saludo para ustedes del Consejo, para todos los colegas colombianos que están ahí pacientemente escuchando esta mi manera de hablar con ustedes, ¿sí? Y también los colegas latinoamericanos que amablemente están ahí compartiendo con nosotros. Yo voy después a mirar el chat en Facebook y seguir con el diálogo desde allá. Ok, profe, no, muchas gracias. Gracias, profe. Por ahí, la profe, pues para los que no están viendo, la profe ya está ahí vinculada al Consejo Colombiano de Recreación, está en el grupo. De pronto le llegue, profe, ahí varias solicitudes de amigos y todo, pues me imagino, de pronto a raíz de este conversatorio, ahí le llega varias solicitudes y pues chévere seguir creciendo ahí la red de conocimiento y de experiencias. Muy bien, con mucho gusto. Bueno, Diego. Bueno, pues muchísimas gracias a la profe, muchísimas gracias a Juan Camilo. Edson, muchísimas gracias y a todas las personas que nos están viendo en este momento y a las que nos van a ver en diferido. Gracias por asistir a esto. Esto ya se nos volvió una cita y los que nos encontramos cada semana nos estamos convirtiendo prácticamente en una familia, en una gran familia de la recreación latinoamericana, donde pues dialogábamos con Edson en estos días que el constructo que se está haciendo, el discurso que cada uno de nosotros va teniendo, pues se nota y se evidencia cómo va creciendo cada semana con cada autor que nos acompaña, con cada persona que nos acompaña. Muchísimas gracias. Esto no sería posible sin todas las personas que en este momento nos están viendo. Agradecerles también si comparten estos conversatorios para que podamos llegar a la mayor cantidad de territorios. Nosotros pues creemos que la información debe ser difundida y que si todos tenemos un acceso a la información, pues podremos realizar unos procesos adecuados, asertivos, en regiones donde de pronto la educación o la formación o la educación formal en recreación no ha llegado todavía. Entonces, pues agradecerles que podamos divulgar
estos conversatorios, por eso lo estamos haciendo también a través de Facebook Live, para que sea fácil de compartir y que ustedes lo puedan llevar a sus territorios. Muchísimas gracias, maestra, por su tiempo. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por la gestión. No habría sido posible tener a la maestra en el día de hoy sin la gestión de Juan Camilo, y hay que agradecerlo. Y bueno, creo que nos vamos a encontrar en una semana. Tenemos invitado a Fabián Vila también, desde otra percepción diferente a la que tenemos hoy. Y digamos que lo evidenciamos hace una semana cuando conversábamos con el maestro Weissman. Entonces, Fabián Vila ya en esta semana ya cuadraremos y bueno, nos vemos en una semana. Bueno, claro que sí, nos vemos en una semana, como dijo Diego, estamos todos los domingos, hay veces a las 9:30, hoy empezamos a las 9:30, hay veces desde las 10 de la mañana, pero siempre todos los domingos espero que nos acompañen. Quiero agradecer también, Diego, a pues todo el equipo del Consejo Colombiano de Recreación, que son varias personas que están aquí detrás, que de pronto ustedes no las pueden ver, pero hay gente que está trabajando fuertemente desde diferentes ámbitos dentro del Consejo. También amigos del Consejo, como ya lo nombraste, Juan Camilo, que es un parcero también ahí que siempre está pendiente de lo que hacemos, amigos en todo Colombia y bueno, en Latinoamérica, que ya estamos creciendo. No digo nada más. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Profe Cristian, gracias nuevamente por acompañarnos. Espero nos podamos ver en otra ocasión y creo que eso es todo. Muchas gracias. Muito obrigada. Grande abraço para vocês desde Belo Horizonte, em Brasil, e eu espero que nós possamos cada vez mais nos aproximar. A diferença da língua não é um impedimento para isso. Então, fica um convite, uma invitação. Muito obrigada e que nós tenhamos outras oportunidades para seguir compartilhando nossos conhecimentos e experiências. Chao. Gracias.